Las 10 historias que componen este libro plantean un escenario espeluznante en el que lo sobrenatural irrumpe en la vida cotidiana y se apodera del espacio doméstico. Este es el primer párrafo del prólogo que da inicio al libro El conejo maldito de Bora Chung, autora surcoreana de 50 años. Me di cuenta de que todas las formas en las que yo quería describir el libro sonaban bastante similares al párrafo que les acabo de leer, por lo que decidí citarlo directamente. Y bueno, sí que fue un libro, digamos, peculiar, pero atractivo al mismo tiempo. Al tratarse de un libro de cuentos, yo creo que como cualquier selección o recopilación, pues hay algunos cuentos que funcionan mejor que otros. Bienvenido, bienvenida al tercer capítulo de Postlectura, Notas sobre lo leído, un espacio donde te comparto todo lo que un libro me deja tras cerrarlo por última vez, porque un libro no acaba en la última página. Aquí te comparto mis impresiones, dudas, reflexiones, gustos, disgustos, etc. Si este episodio demoró un poco en salir fue porque junio estuvo dedicado completamente al mes del orgullo y con ello al primer coloquio de literatura peruana queer. Ahora que terminó esta etapa, pues ya podemos volver al ruedo. Yo soy su anfitrión, Sergio con doble G, y sin más preámbulos vamos a dar inicio a este tercer capítulo de Postlectura, un podcast de La literatura es fuego. Métele, productor. Como sabrán, y si no saben pues les cuento, el segundo capítulo del podcast fue sobre La vegetariana, de la autora surcoreana Han Kang, Premio Nobel de Literatura del 2024. Ahí yo decía que era la primera vez que me acercaba un tanto más conscientemente a la literatura asiática y era la primera vez que me acercaba de hecho a la literatura surcoreana. Después de subir ese capítulo, empezó un club de lectura organizado por estudiantes y el Centro de Estudios Orientales de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, en el que iban a enfocarse justamente en la vegetariana y el conejo maldito. Entonces, es así en realidad como yo llegué a este libro de Borachung. Me inscribí en ese club porque yo tenía curiosidad en ver cómo otras personas leían la vegetariana, porque como dije, para mí fue súper raro y también quería leer este otro libro de esta otra autora surcoreana, ¿no? Y entonces fue así como me acerqué y llegué a Borachung y a este libro El conejo maldito. El libro en sí me parece que funciona bien, me parece que es bueno. Hay algunos cuentos que me gustan más que otros, efectivamente, pero en definitiva las historias me impactaron. Los textos están llenos de hechos perturbadores, fantasmas, sangre, muerte, hechos extraños. O sea, me gustó cómo la autora trata estos temas en general. Como dije inicialmente, me llamó la atención el hecho de que el elemento fantástico invada la vida cotidiana, porque esto me hizo relacionar el libro inmediatamente con el escritor del boom latinoamericano, el argentino Julio Cortázar. Al menos ese es mi referente, puede que haya también otros autores o otras autoras que lo hagan. Cortázar era de la idea de normalizar lo fantástico, de que lo fantástico aparezca justamente en la cotidianeidad de la vida. Un claro ejemplo es el cuento No se culpe a nadie de Cortázar, en el que el personaje principal quiere colocarse un pullover, pero esa actividad tan común, tan trivial, se vuelve sumamente compleja cuando nuestro personaje se enreda de tal manera que no puede zafarse y termina cayendo por el balcón. O sea, es algo sumamente absurdo, pero justamente ahí está lo peculiar, lo fantástico. Lo mismo sucede con Morachun y estos cuentos en los que lo fantástico no se presenta como un elemento disruptivo necesariamente, o al menos no para los personajes, porque puede que sí para nosotros como lectores, sino que aparece este elemento normalizado. El cuento La cabeza, por ejemplo, nos narra la historia de una mujer cuyos desechos, literalmente desechos, o sea, sus heces, los papeles que bota en el inodoro, sus cabellos, ese tipo de cosas, van formando una criatura que la llama mamá. La mujer quiere deshacerse de esa criatura, bueno, en realidad forman una cabeza inicialmente, ¿no? Entonces, la mujer quiere deshacerse de dicha cabeza. Incluso lo consulta con su marido. Y su marido le dice que, pero si no hace nada más que hablarte, pues, ¿por qué no lo ignoras nada más? ¿No? Y uno queda como que,
¿qué miércoles estoy leyendo? Y esta parte yo creo que es genial porque es algo que la misma autora dice. Yo pude ver una entrevista en la que le preguntan justamente de dónde saca sus ideas. Y también le preguntaron sobre qué surgió o cómo así surgió la idea para este cuento, el cuento La cabeza. Y su respuesta fue tan simple y tan llana que, bueno, también lo dijo entre risas, que dijo que, mira, cuando el baño se atora, pues uno siente terror, ¿verdad? A nadie le gusta esa sensación. Y pues efectivamente creo que ahí está también el horror, ¿verdad? Y a partir de ahí ya desarrolla este cuento, por ejemplo. Brevemente, el cuento Conejo Maldito, que justamente da nombre o da título al libro entero, trata de una lámpara en forma de conejo que se le regala al presidente de una empresa. Y pues esta lámpara está maldita, ¿no? Y toda la familia del presidente termina siendo condenada y sufriendo grandes males. El elemento fantástico aquí radica no solo en la historia contada, pues los hechos que sufren los personajes no tienen explicación aparente, sino también en la narración en sí, porque nos damos cuenta de que la historia nos es contada por la nieta de un anciano que ya en el otro mundo vuelve constantemente tan solo para contar esa historia, para contarle esa historia a su nieta, historia que la nieta tantas veces ya ha oído. Y de nuevo, ese retorno del espíritu del abuelo, digamos, es recibido con total normalidad por la nieta, quien incluso se despide y espera verlo la próxima vez para escuchar la misma historia. Como mencioné al inicio del episodio, estuve en un club de lectura en el que conversábamos tanto sobre La vegetariana de Han Kang como de El conejo maldito de Bora Chung. Este espacio de intercambio me pudo dar mayores alcances y claves de lectura para entender a cabalidad estas historias. En las sesiones pude conocer lo conservadora que es la sociedad surcoreana, incluso hasta hoy en día, el rol de la mujer en ella, el papel que cumple el trabajo, las jerarquías bien marcadas, etcétera, etcétera. Y, por ejemplo, conociendo ya este contexto, el cuento La menstruación cobra un significado, creo yo, potentísimo, ¿no? Este cuento nos narra la historia de una chica que queda embarazada por una sobredosis de anticonceptivos. Y sí, escuchaste bien, por una sobredosis de anticonceptivos. El meollo del asunto está en que la mujer debe encontrarle un padre al bebé. Este cuento nos muestra las expectativas sociales impuestas sobre la mujer, ya que no se logra convertir en madre si es que no consigue una pareja que sea varón. Es decir, si no le puede dar un padre al niño. O sea, ni siquiera existe la posibilidad de que sea una madre soltera. Si el niño no cuenta con un padre antes del parto, el niño no podrá nacer bien. Y como ella no lo logra, no logra darle un padre, pues la mujer presenta, digamos, complicaciones, entre comillas, durante el parto. Lo digo así para no soltar muchos spoilers, pero pues ya se imaginarán que no acaba del todo bien. Finalmente, el cuento Cicatrices me trajo a la mente estos mitos y leyendas en los que se sacrifica personas para que los dioses puedan responder favorablemente a los designios de las personas. Y pues en Cicatrices se hace entrega de un niño a una especie de ave que cuida de un pueblo. Sin embargo, en un punto este niño logra rebelarse, ya bueno, cuando pasa a ser adulto, o joven por lo menos, porque creo que no se dice exactamente su edad, pero en un punto logra rebelarse y matar al ave. Ya en libertad, cuando sale de la cueva victorioso, ve que el pueblo que el ave solía resguardar ha sido completamente destruido. En un primer momento, como yo decía, yo lo había leído como una suerte de leyenda o un juego de cuento pues narrado con tonos legendarios, míticos, algo así pues, ¿no? Y bueno, sí lo hay, creo yo, pero ya con estas nuevas luces, creo que también se puede leer como una crítica a la sociedad, la cual está configurada de tal manera que la prosperidad de unos se lleva a cabo a expensas del sufrimiento de otros. Y lo peor es que este sufrimiento ocurre en la sombra, en la oscuridad de la cueva, a espaldas de la sociedad.
Y cuando se invierte el orden, cuando se invierte la situación, toda la sociedad se destruye. Nos plantea que es necesario el sufrimiento de unos pocos para que los muchos puedan vivir bien. Al menos yo creo que se podría leer de esa manera, siguiendo más o menos las pautas que recibí. Es como que el oprimido se rebela, pero esa rebelión causa la inestabilidad total. Ya para ir cerrando, creo que este episodio va a salir un poco más corto de lo usual, pero quisiera ir acabando con una pequeña reflexión que nace a partir de mi participación en ese club de lectura. En el episodio pasado decía que La vegetariana de Han Kang era mi primer acercamiento a la literatura surcoreana. A eso se le añade El conejo maldito de Bora Chung, libro de cuentos que ha sido una buena adición a mis lecturas. Inicialmente para mí eran tan solo textos extraños, raros, pero ya después pude entender, creo yo, que parte de esa extrañeza también tenía que ver un poco con mi desconocimiento de las realidades desde las que escriben autoras como Han Kang o Bora Chung. Con este episodio y con mi propia experiencia en el club de lectura, quisiera destacar la importancia que podría tener el participar en estos espacios para compartir y dialogar, porque muchas veces nos ofrecen nuevas formas de leer un mismo texto, y tú mismo o tú misma te das cuenta de que hay otras maneras en las que las personas leen el mismo texto que tú estás leyendo. Entonces eso me parece súper enriquecedor. Y eso sería todo por hoy, me parece. Recuerda que me puedes seguir en Instagram como La Literatura es Fuego y también en YouTube. Estamos en cualquier plataforma de podcast como Postlectura, Notas sobre lo leído. Recuerda que es un podcast de justamente La Literatura es Fuego. Entonces ya nos escuchamos en una próxima oportunidad que creo que ya puede ser más pronto porque pues ya no hay primer coloquio de literatura peruana queer. Jijiji. Bueno, chao chao entonces. Hasta la próxima.